Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, Uruguay, una vez más congregada, para estar estudiando las Escrituras. Hoy es el Día del Señor, donde la Iglesia se reúne a adorarlo, a hablar con Él, pero también para escucharlo. Así que bueno, que como estábamos viendo, que podamos tener nuestros oídos espirituales abiertos para lo que Dios nos quiere hablar individualmente a cada uno de nosotros. Dios nos conoce, como decía nuestro hermano, estamos desnudos delante de Él. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo estamos delante de Él. Y por eso la Escritura es el análisis de nuestra alma, ¿verdad? Así que bueno, estamos en el Evangelio según Juan. Vamos a tener una lectura en Juan 15. Juan 15, capítulo 15, versículo 1 al 11. Juan 15, versículo 1 al 11. Vamos a tener una lectura ahí. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, y si Dios quiere, vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 11. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando del versículo 1 al 3? ¿Está? Entonces vamos pasito a pasito para ir exprimiendo, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere enseñar. Y el tema que vamos a tratar hoy es el beneficio de permanecer. El beneficio de permanecer. ¿Permanecer en quién? En Cristo, ¿verdad? Bueno, estuvimos mirando, como dije, el domingo anterior, donde estuvimos escuchando Juan 15, ¿verdad?, cómo el Señor estaba preparando a los suyos para permanecer. Ahora le está diciendo, bueno, el beneficio de permanecer. Bueno, es una característica de un verdadero creyente. ¿Qué hace? Que permanece en la palabra de Dios. Es lo que está enseñando Jesucristo a sus discípulos, y hoy en día nos está enseñando a nosotros, para que nosotros primeramente nos examinemos a nosotros mismos si estamos caminando correctamente como dice Dios, si somos salvos, ¿verdad? Para, si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Si yo hoy parto a la eternidad, me voy al cielo. Así que bueno, ¿cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Porque permanezco en la palabra de Dios. Y no solamente un día, sino que permanece, el cristiano permanece siempre, ¿verdad? Pasa el tiempo y ese cristiano está aferrado a Dios. ¿Y qué está dando? Muchos frutos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa persona puede dar muchos frutos? Porque tiene la Trinidad divina en su vida. Acá el Señor nos está hablando, ¿verdad? El versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estamos conectados a Cristo, y el Padre es el que está cuidando a la iglesia, y el que está cuidando esa plantita, y está cuidando a esos frutos para que den más frutos. Bueno, ese es el trabajo del Padre. Bueno, el Padre permite muchas veces dificultades y problemas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para pulir nuestra fe. ¿Para qué pule nuestra fe? Para que llevemos más fruto y le demos gloria a Dios. Entonces estamos conectados a Cristo, que es el árbol, ¿verdad? Y ese árbol tiene la savia. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el domingo pasado que la savia era el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo está conectado, ¿verdad?, con Dios, y bueno, y nosotros estamos conectados con Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Podemos hacer todas estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿verdad?
la planta, el gajo por sí solo no da fruto, tiene que estar conectado al tronco, y la savia del tronco tiene que ir a la rama y la rama da frutos. Cuando una persona dice que es cristiana y no da frutos, esta es la evidencia que no tiene al Espíritu Santo, no tiene la savia divina, ¿verdad? Eso estuvimos mirando el domingo pasado, cómo el Señor contestaba a Judas, no al Iscariote, en 14:22 de Juan, la pregunta que le hizo, cómo se iba Dios a manifestar a las personas. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber si una persona es cristiana o no? Según la Biblia, no según Gustavo, sino lo que dice la Biblia, porque lleva frutos, y no uno, sino muchos frutos, y esos frutos son diarios, no es un día solo, ¿verdad? No simplemente es ir un domingo a la iglesia, no simplemente ir a una campaña, no es simplemente, estar junto con los creyentes, sino que es todos los días cristiano está dando frutos para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente que el falso no hace? ¿Qué es lo que hace el creyente y qué es lo que el creyente falso no hace? Juan 15:4, permaneced en mí. Simplemente el Señor es tan claro, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. ¿Cómo, Señor? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que hace el cristiano diario? Quiere permanecer más junto a Dios, ¿verdad? Por eso vamos a la Escritura, ¿verdad? Nos comparamos con Cristo, oramos, confesamos pecados y diariamente estamos, ¿verdad?, viviendo para la gloria de Dios. Es como un matrimonio. Yo me caso, ¿verdad?, con Verónica. Bueno, pero al pasar el tiempo, la relación nos unimos más. ¿Por qué? Porque yo la estoy conociendo más íntimamente a ella y ella me conoce más íntimamente a mí. Y así es la relación con Cristo. Por eso damos más frutos. ¿Por qué? Porque yo conozco a Cristo y conozco lo que le gusta. Porque estudio la Escritura y sé lo que a Él le gusta. Entonces esa relación es algo íntimo. Por eso la relación de cristiano es algo íntimo, una relación íntima con Dios. No es una relación con la iglesia, no es una relación siguiendo a una nominación, sino es una comunión íntima con una persona, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Él es como nuestro cónyuge, por eso le amamos. ¿Por qué? Porque Él me amó primero, Él vino y dio su vida por mí. Bueno, un creyente aguanta, persiste, ¿verdad? Y eso es permanecer, aguantar, persistir, ¿verdad? Aunque le cueste su vida. Y lo hemos visto en el libro de los Hechos que estamos estudiando los viernes, cómo los hermanos se arriesgaban, pasaban días y meses, años viajando, llevando el Evangelio, permaneciendo en la Escritura. ¿Por qué? Porque eran creyentes, ¿verdad? Eran creyentes, tenían el Espíritu Santo y estaban dando frutos. Y eso es lo que hacen hoy en día los verdaderos creyentes, ¿verdad? Dejan de lado sus metas para conseguir las metas de Dios en primer lugar. Antes vivíamos en este mundo buscando nuestras metas. Yo tengo que ser feliz, mis deseos, ¿verdad?, se tienen que cumplir. Yo, el yo. Pero después que Dios nos salva, ya pasamos nosotros al segundo, tercer, cuarto lugar. Primero está Dios, está mi prójimo y después estoy yo. Antes, ¿verdad?, de no conocer a Cristo, primero eran nuestras metas, lo que sentía mi carne, ¿verdad?, mi comodidad. Pero ahora que Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, quiero buscar lo que le gusta a Dios y vivir como a Dios le gusta. Quiero permanecer en Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo ellos lo lograron? Porque ponían, ellos los discípulos, porque ponían, ¿verdad?, a Dios y sus cosas en primer lugar. Y ese es el primer gran mandamiento, amar a Dios y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo usó? Bueno, yo quiero que Dios me use como el apóstol Pablo. Bueno, pon a Dios en primer lugar y Dios te va a usar. Bueno, fuimos salvos para eso, para ser herramientas en la mano de Dios. Entonces, vemos hoy en día muchas veces cristianos débiles, ¿verdad?, con una pequeña fe. ¿Por qué? Porque no ponen a Dios en primer lugar. Primero está esto, primero está aquello, primero está... Y Dios empieza a quedar en segundo y tercer lugar o cuarto lugar. Y bueno, y eso a Dios no le agrada. Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. Por eso Él exige que le amemos a Él en primer lugar. ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Vemos muchas veces, no hay tiempo para las cosas de Dios, pero sí hay tiempo, me hago tiempo para
las cosas del mundo. No tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo de orar, pero tengo tiempo para las cosas del mundo. Y muchas veces, ¿verdad? Queremos que Dios nos use y Dios no nos va a usar. ¿Por qué? Porque estamos dejando a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar. Y vamos a ser cristianos simplemente ahí, ¿verdad? Derrotados. No es que vamos a perder la salvación no la perdemos. Pero no vamos a estar viviendo una vida que le está dándole gloria a Dios. Y nuestro principal objetivo en esta tierra es darle gloria a Dios, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan 8, 31 al 36, dijo así el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está hablando a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis, ¿en dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos creyentes entonces, los seguidores de Cristo? Los que permanecen en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué hacen ellos? Le ponen enseguida la religión. Nosotros somos de Abraham. Yo soy de tal iglesia. Yo soy de tal pastor. Nosotros somos de tal denominación. Bueno, acá el Señor no está hablando de denominaciones, ni de pastores, ni de religiones. No está hablando de permanecer en su palabra. Esos son los verdaderos creyentes, los que permanecen. Ellos pusieron su religión y su linaje, ¿verdad? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos practicaban el pecado. ¿Qué eran? Esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, el hijo está ahí, ¿verdad? El hijo está ahí con el padre, pero el esclavo no, está afuera. ¿Se entiende? En la familia está dentro, pero el esclavo está afuera. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, si fuimos libertados por Cristo, somos libres del poder del pecado. No de la presencia del pecado, sino del poder del pecado. Antes no podíamos decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Pero la persona que ha nacido de nuevo para practicar la justicia de Dios, no para practicar otra vez el pecado. ¿Se entiende? Entonces este pasaje nos hace examinar nuestras vidas, si estamos siendo esclavos de Dios, siervos de la justicia, permaneciendo en la Escritura, o seguimos siendo esclavos del pecado. Si sigo siendo esclavo del pecado, es una evidencia que el Hijo no me ha libertado. ¿Se entiende? El cristiano tiene la desgracia de caer en el pecado, confiesa el pecado, se aparta y alcanza misericordia. No es que, bueno, peco y mañana confieso el pecado y sigo. Total, Dios me perdona. No es así. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice: tú quieres alcanzar misericordia. Bueno, el cristiano sabe que tiene que confesar el pecado y apartarse, ¿verdad? No es que va todos los días y pide: ay, perdón, Señor, caí en el pecado de adulterio. Mañana otra vez. Señor, vos sabés que otra vez caí en el pecado de adulterio. Ha pasado otra vez. ¿Qué es eso? Jugar con Dios, ser un religioso. Es lo que hacían los fariseos. Cada mañana llevamos el cordero o llevamos la palomita y ya está. Y seguimos nomás viviendo la vida, ¿verdad? Como nosotros nos gusta. Bueno, así vive el religioso. Y eso es lo que Satanás ha creado en las religiones, ¿verdad? Ve a la iglesia, algo en la iglesia, y Dios te va a perdonar y seguir viviendo como quieras. Bueno, Dios no enseña eso en las Escrituras. Por eso el versículo 31 de Juan 8 dice: entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, es algo para examinarme yo mismo y ustedes. ¿Estoy viviendo en la palabra de Dios? ¿Me esfuerzo cada día en vivir más cerca en la palabra de Dios? Y eso es lo que Dios ha enseñado, que debemos esforzarnos en entrar por la puerta estrecha. Es un esfuerzo diario. Por eso el Señor también dijo: el que no carga su cruz cada día no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. El creyente cada día carga su cruz, su sufrimiento, crucifica su carne, sus deseos, para seguir a Cristo. Tengo que seguir a Cristo y permanecer. ¿Cómo sé si estoy negando a Dios según la Biblia? ¿Cómo sé si estoy negando a Dios según la Biblia? Primera de Juan. La Biblia es preciosa porque la Biblia nos dice todo.
No tenemos que, ¿verdad?, inventar nada, sino que vamos a la Biblia y la Biblia hace la pregunta y la Biblia nos contesta. Entonces vamos a la Biblia y vamos a preguntarle a la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo sé si estoy negando a Dios según la Biblia? 1 Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. 1 Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído en el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo sé yo si tengo la vida eterna? Bueno, porque permanezco en la palabra, amo la palabra de Dios. Me esfuerzo en cada día vivir las Escrituras. No la cumplo 100% porque no soy perfecto, ¿verdad? Pero el esfuerzo es lo que Dios valora. Pero cuando yo no me esfuerzo, no me preocupo en vivir la Escritura, ¿verdad? Simplemente me preocupo como el fariseo ir al templo, hacer un sacrificio y vivo mi vida a mi manera. Bueno, eso es negar al Hijo de Dios. ¿Se entiende? Porque el que negar al Hijo de Dios es negar la palabra de Dios. Y bueno, y al negar a Dios es una evidencia que no tengo al Padre, ¿verdad? Cuando confieso al Hijo, confieso el Evangelio, confieso la palabra de Dios, vivo la palabra de Dios, es una evidencia que el Padre está en mí. ¿Se entiende? Bueno, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Bueno, desde que nos convertimos hasta ahora, ¿cuántas cosas hemos oído? Bueno, esas cosas tienen que permanecer en nosotros y vivirlas. Y es lo que Dios nos está exigiendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? De permanecer en el Hijo de Dios. El beneficio de permanecer es que tengo la vida eterna. ¿Cómo yo sé que tengo la vida eterna? Porque cada día me esfuerzo en obedecer más la Escritura, en vivir una vida más en santidad, apartarme de aquellas cosas que me apartan de Dios, apartarme de aquellas costumbres que tenía antes, ¿verdad? La santificación es progresiva. No es que ya soy completamente santificado. No, soy, ¿verdad?, salvo, pero la salvación Dios nos da en el momento, pero la santificación corresponde a nuestro esfuerzo como creyente. ¿Y cómo me esfuerzo? Estudio la Escritura, vivo las Escrituras y me voy apartando de las cosas, ¿verdad?, que no le gustan a Dios. No las cosas que no le gustan al pastor, o lo que no le gustan a fulano o al sultano, no. Las cosas que no le gustan a Dios. Yo vivo para agradar a Dios. Entonces tengo que vivir para Él, ¿verdad? Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 21 al 23. Colosenses 1, versículo 21 al 23. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Malas obras. Ahora, dice Pablo, le está hablando a la iglesia de Colosa, a los cristianos, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Bueno, esto que la obra es de Dios, la salvación es de Dios, pero también Dios, acuérdense que el Padre es el que está puliendo los frutos, ¿verdad? Puliendo la vida del creyente para que dé más frutos. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es la condición? De que estar firmes, fundados y firmes en la fe, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No es que hoy soy evangélico y mañana, ¿verdad?, vivo a mi manera. No, todo el cristiano vive todos los días. Está fundado, está soldado, pegado a Cristo. Otra vez, Cristo es el tronco y el cristiano es la rama que está adherido, ¿verdad?, al tronco, y ahí tiene una comunión íntima. Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, el Evangelio nos salva, pero también el Evangelio nos preserva. ¿Se entiende? Estamos fundados y seguimos fundados en el Evangelio. Por eso el Evangelio es toda la Escritura habla de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Habla de Cristo. ¿Se entiende? La Biblia
habla del Evangelio, toda la Biblia habla de Cristo. ¿Qué hace el cristiano? Bueno, está pegado, está soldado este libro, y por eso todos los días el cristiano se esfuerza en predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, enseñar con su vida el Evangelio. No sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que he estado con gente que no me conoce, pero al ver nuestra manera de hablar, nuestra actitud, te dice, vos sos creyente, ¿no? Porque por la manera de hablar, por la manera de vestirte, por la manera de cómo sos, por la manera de cómo tratás a los demás, la paciencia que tenés, vos tenés algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y bueno, así también fueron conocidos los primeros cristianos en Antioquía, ¿se acuerdan? Desde lejos lo veían, por la manera de ser, ya se dieron cuenta que eran cristianos, eran pequeños Cristo. Entonces, para eso fuimos salvos, para ser pequeño Cristo. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios trabaja para el reino. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué vino a hacer? A trabajar para el reino. Ahora los apóstoles, Cristo se va, quedan los apóstoles, ¿qué hacen los apóstoles? Trabajaron para el reino. ¿Qué hacen ahora la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos? Trabajan en expandir el reino. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio y ellos viviendo el Evangelio. Y eso amar a Dios. Eso amar a Dios. Con todo nuestro ser, con todo lo que tengamos. Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo dice el Señor. ¿Quiénes son los salvos? Los que perseveren hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En las Escrituras, ¿verdad? En las Escrituras. Bueno, este es el beneficio de permanecer hasta el último día de tu vida. Y yo también, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál es el beneficio? Que tengo vida eterna. Esos son los verdaderamente los que son salvos. Vemos los primeros cristianos, cómo murieron, ¿verdad? Le decían, bueno, te vamos a crucificar. Si vos negás la fe, no te crucificamos. ¿Qué hicieron ellos? Nosotros queremos permanecer hasta el fin. Bueno, que es una evidencia de que esa gente fue salva, ¿verdad? Porque perseveraron hasta el fin. Bueno, muchas veces muchas personas se jactan de años de creyentes, ¿verdad? Hace años que conozco a Dios, bueno, pero no es como comenzaste. Acá la Biblia dice cómo terminás. ¿Se entiende? ¿Cómo terminamos? Si terminamos perseverando, eso quiere decir que somos de Él. No que un día pasé adelante, le hice una oración y bueno, soy salvo. Pero yo ahora soy cristiano, me siento cristiano. Vivo a mi manera según lo que a mí me parece. Acá la Biblia dice, los que perseveran hasta el fin, estos son los salvos, ¿verdad? Entonces, somos transformados por Dios para vivir una vida diferente. Y somos transformados por Dios por medio de su Espíritu para que la Biblia nos haga la imagen de Cristo. Filipenses capítulo 1, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Filipenses 1, versículo 3 al 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está hablando de Filipo, los hermanos, que él daba gracias por los hermanos que tenía, ¿verdad? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Se sentía gozoso Pablo de los hermanos de Filipo, ¿verdad? Filipenses 1, versículo 4 estoy. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por vuestra qué? Comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Permaneciendo. Comunión. Estaban unidos al Evangelio. ¿Se entiende? Estaban todos unidos al Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué estaba diciendo eso? Era la evidencia que eran cristianos, porque permanecían. Estando persuadido de esto, versículo 6, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, acá vemos que la obra no es mía. Mi deber es estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras, pero el que va haciendo la obra, ¿quién es? Dios. Es el Padre que está cuidando la plantita, para que dé más fruto. ¿Se entiende? Por eso el cristiano hace su tarea. ¿Su tarea cuál es? Bueno, estar cada día preocupándose por su vida espiritual y sabe que Dios va a hacer la obra en su vida. Porque acá dice, tanto procede esto que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. ¿La salvación de quién es? De Dios, no es mía, es de Él. Bueno, Él me salva y Él me va a perfeccionar. Si soy de Él, hasta el día de Jesucristo.
Él me va a ir perfeccionando. Con caída, con levantada, pero Él, voy a estar en las manos de Dios, ¿verdad? Y Él me va a estar perfeccionando. Bueno, de los años que conoces a Cristo, ¿te pareces más a Cristo? ¿O sigues pareciéndote, bueno, un poquito mejor? Poquito mejor. ¿Saben qué? Dios no hace mejorías. Vamos a la Escritura y Dios lo que hace son nuevas criaturas. ¿Ah? Juan, capítulo 3, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo? Le dice que tiene que nacer de nuevo. No que te voy a mejorar. Nicodemo, ¿sabes qué? Vos te acercás a mí, yo te voy a mejorar, vas a ser mejor. No, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué dice Dios de la iglesia cristiana de Durazno? Puede decir lo mismo que lo que Pablo decía de lo de Filipos, que se gozaba al ver cómo ellos permanecían en el Evangelio. Se gozaba Pablo ver los hermanos cómo crecían y cada vez cómo se parecían más a Cristo, y se veía que Dios estaba haciendo la obra en la iglesia de Filipos. Bueno, lo podemos ver nosotros, lo pueden ver nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, que cada día nos parecemos más a Cristo. Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Si nos estamos pareciendo, es que quiere decir que Dios está haciendo la obra en mí. ¿Se entiende? Y eso se tiene que notar. Se tiene que notar, porque si no, miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Bueno, si estamos llevando fruto es porque estamos junto a Dios, ¿verdad? Una persona que dice ser cristiana, pero vive a la manera de ella, está separada de Dios y no va a llevar fruto, ¿verdad? Y eso se va a notar. ¿Cómo? Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. ¿Cómo? Cada cristiano se esfuerza en permanecer en la palabra de Dios. Pasa tiempo, ¿verdad? No quiere vivir a su manera. La persona que está separada de Dios vive a su manera. ¿Y sabe qué? Es una evidencia que Cristo no está en él. Es una evidencia que Cristo no está en él. Los que tienen a Dios en su vida llevan muchos frutos. No es que llevo una uva sola. No han visto, ¿verdad? Una parra, y cuando da el racimo son muchos frutos. No es una uva, ¿verdad? Capaz que cuando empezamos recién damos una uva, pero pasa el tiempo y ese racimo va a haber más fruto, más fruto, más fruto. Y eso es la evidencia que Dios está en nosotros. Dios no nos engaña, ¿verdad? Somos muchas veces nosotros que nos engañamos. Para Dios es blanco o negro. Muchas veces viene Satanás y viene con el color gris. Y si te sentís cristiano, bien, sos cristiano. No importa si no vivís, hacés lo que quieras. Si vos sos cristiano, bien, está bien. Y así la religión, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios, dice Dios, bueno, los verdaderos van a permanecer en mi palabra. Los que no son míos no permanecen. No están aferrados a mi palabra. ¿Es blanco o negro para Dios? Bueno, y nosotros muchas veces queremos justificarnos, ¿verdad? Y queremos poner el color gris, pero no, para Dios es blanco o negro. Bueno, muchas veces las personas como los fariseos se escudaban en sus religiones, pero yo voy a tal religión, yo voy el domingo, yo voy a alguna campaña, ojo, la que estoy ahí a veces, yo siento que soy cristiano. Bueno, ¿saben qué? Para Dios los cristianos permanecen. ¿En qué? En las Escrituras. Bueno, yo pongo un civil, le pongo el uniforme de un militar, esa persona va a decir, tengo el uniforme, soy militar. Pero ¿saben qué? No es un militar, porque no tiene experiencia, no estuvo en la escuela para ser un militar, ¿verdad? Tiene el uniforme, la chapa, el uniforme, pero no es un militar. Y muchas veces, muchas personas van a la iglesia y se escudan en su religión. Yo soy de tal religión. ¿Qué hacen? Se ponen el uniforme, el saco y la corbata, pero sus vidas dicen que no son de Dios. El que permanece en la palabra de Dios es el verdadero, no que dice ser, sino el que permanece, no el que pone su religión, sino que él permanece. Y Pablo lo dice muy claramente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Es un versículo conocido. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá vemos una persona aferrada a la Escritura, que permanece en la Escritura. ¿Qué es lo que hace?
no vive él. No vive bajo sus deseos, sino vive para Cristo, ¿verdad? Lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y Él me amó. Y yo ahora lo demuestro viviendo, crucificando mi carne, y vivo los deseos de Dios en mi vida. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13, son versículos muy conocidos, que ya lo hemos estudiado, pero es lindo volver a traerlo a la memoria. Filipenses 4, versículo 12 al 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿por qué los apóstoles, por qué Pablo, por qué los primeros cristianos pudieron tener éxito y pasaron por miles de cosas, ¿verdad? Y ellos pudieron llegar, permanecer hasta el fin. ¿Por qué? Porque ellos creían y perseveraban en los mandamientos de Dios, creían en las promesas de Dios, creían que Dios estaba con ellos, y por eso ellos llegaron, ¿verdad? Tenían fe, y la fe es lo que agrada a Dios. Y si nosotros tenemos fe en las Escrituras, no en nosotros mismos, sino fe en los mandamientos de Dios, Dios nos va a usar. ¿Por qué? Porque la fe es lo que agrada a Dios. Entonces ahora vienen las consecuencias de no permanecer. Tienen consecuencias. Yo voy a la iglesia, voy. Bueno, pero ¿permaneces? Es lo que Dios nos está queriendo enseñar hoy. ¿Cómo llevamos nuestra vida diaria? ¿Permaneciendo en la Escritura? Bueno, si no permanece en la Escritura, versículos 6 al 8 de Juan 15, nos habla de las consecuencias de no permanecer. Versículo 6, Juan 15, 6. El que en mí no permanece, en las Escrituras, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Clarito, ¿no? El Señor es bien clarito. Entonces, si estás viviendo como a ti te parece y no a la manera de Dios, si vives preso bajo tus deseos y no bajo a la mano poderosa de Dios, a los deseos de Dios, bueno, es una evidencia que no permaneces en Dios. ¿Qué es lo que tienes? La ira de Dios. Hoy mueres, estás bajo el juicio de Dios. Mateo, vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 8 al 10. Mateo, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice así: haced pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es un mandamiento, no es decir, bueno, si te queda bien, si tenés una hora libre ahí, después de que vos puedas, no, el Señor dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, ellos ponían siempre la religión, los judíos, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. Bueno, muchas veces el religioso, ¿qué hace? Pone su religión. Bueno, dice la religión, dice Dios no te va a salvar. Tu descendencia no te va a salvar. Tu papá y mamá sean cristianos, no te van a salvar. La salvación es personal, ¿verdad? Versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo dice el Señor. Bien claro, ¿verdad? Aquel que no está dando fruto, ¿no?, digno de arrepentimientos, los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y los frutos de la carne. Y es ahí donde nosotros nos comparamos con con qué fruto estamos dando cada día. ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? Bueno, los frutos del Espíritu es obediencia a las Escrituras. Ya no vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Y ese es el ejemplo que tenemos como creyente, ¿verdad? Tenemos a Pablo como creyente. Segunda Tesalonicenses. Tengo versículos para que vean que no son mis palabras, sino que es lo que dice las Escrituras. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, o sea, la iglesia estaba pasando por tribulación, ¿verdad? Tanto así que ellos pensaban, era tanta la persecución que
tenían en Tesalónica que pensaron que ya Cristo había venido. Ya Cristo vino, nos quedamos. Toda la persecución que estábamos pasando, qué horrible. Pero Pablo le manda una segunda carta a los de Tesalónica, ¿verdad? Para darle ánimo y que siguieran esperando a Cristo. Dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo como nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni que obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a pasar a esa gente, Pablo, que no se sometió al Evangelio, no se sometió a la palabra de Dios? Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, ¿qué le va a pasar a esa gente que no permaneció? Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Estaban siendo presionados, perseguidos, y todavía habían falsos creyentes, ¿verdad?, que estaban blasfemando el nombre de Dios. Y entonces le hablan a Pablo diciendo, Pablo, vino Cristo, nos quedamos, esto es un caos, nos quieren matar, y pareciera que los que blasfeman el nombre de Dios no les pasa nada. Bueno, Pablo dice, sí le va a pasar, pero cuando venga el Señor va a hacer justicia. Entonces, a todos aquellos que no obedecieron, ¿verdad?, al Evangelio, van a tener consecuencias eternas, y ya cuando Él venga no va a haber arreglo. Así que arregla tus cuentas con Dios hoy. ¿Para qué? Para, bueno, tener vida eterna. Juan 15, versículo 7. Seguimos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por una persona que permanece en Dios, ¿qué va a pedir? ¿Para Él o para el reino? Va para pedir para el reino, ¿se entiende? Él no va a estar pendiente de sí mismo, que me duele la uña, que me duele esto, y que me atiendan a mí, que me miren a mí, Padre, quiero esto, y demanda, ¿verdad? Y muchas veces oímos muchas oraciones y pareciera que Dios tiene que ser el genio de la lámpara, ¿verdad? Que tiene que hacer todo lo que ellos piden. Bueno, ¿saben qué? Una persona que permanece en Cristo y permanece en las palabras de Dios, va a pedir de acuerdo a la palabra de Dios, porque es una persona espiritual, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es hacernos pedir de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿se entiende? Para que Dios sea glorificado. Claro, un bebé espiritual, una persona que recién nace de nuevo, es normal que pida cosas para él, pero va a pasar el tiempo y esa persona que si ha nacido de nuevo, ya no va a ser más un bebé, va a estar pidiendo cosas para el reino, ¿verdad? Cuando nace un bebé, ese bebé tiene 1 año, y ese bebé pide cosas mía, yo, dame, ¿verdad? Y así muchas veces es el bebé espiritual, porque es un bebé, pero va a pasar el tiempo, Dios está haciendo la obra en esa persona, y esa persona va a estar pidiendo, ya no va a estar pidiendo para sí, sino va a estar pidiendo para los demás, va a estar glorificando a Dios, ¿verdad? Va a estar adorando a Dios, ya no va a estar demandando cosas para Él, sino va a estar dándole gloria a Dios. Él va a estar pidiendo para la extensión del reino y que Dios lo use. Dios, úsame. Quiero ser una herramienta útil. Quiero adorarte. Esa persona va a confesar pecados y se va a ir apartando. ¿Por qué? Porque va madurando en el camino de Dios. Entonces esa persona ama a Dios, permanece en la Escritura y va a pedir cosas de acuerdo para el reino, no para él. Seguimos, Juan 15:8. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. ¿Quién se glorifica con los frutos de nosotros? El Padre, no nosotros. No nosotros, ¿verdad? Someternos a la palabra de Dios, someternos a los mandamientos de Dios, eso trae gloria a Dios. Son los frutos que se tienen que ver en la vida de los creyentes. Una vida de obediencia a la palabra de Dios. No porque me van a ver, no porque van a hablar de mí, no porque el Padre me está mirando. Y yo tengo que hacer lo que al Padre le agrada. ¿Se acuerdan Cristo cuando estuvo en la tierra? ¿Qué dijo Él? Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y eso es lo que el sentir debemos que tener nosotros como creyentes.
hacer lo que a nuestro Padre le agrada. ¿Y cómo sabemos lo que a nuestro Padre le agrada? Cuando estudiamos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, cuando tenemos una vida de oración, ¿verdad? Una vida personal, de comunión íntima con Dios, y ahí es donde vamos conociendo más a Dios y vamos haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, se va a ver, como dice Mateo 13. ¿Se acuerdan? También en Marcos lo dice la parábola del sembrador, con la semilla. Cuando venimos acá, el predicador lo que hace es tirar la semilla, ¿verdad? La palabra. Bueno, el que hace que esa planta dé fruto es Dios, ¿verdad? Porque Dios es el labrador. Dios es el que hace que esa planta crezca y dé frutos. Bueno, pero si esa planta, esa semilla muere, esa semilla no da frutos, bueno, quiere decir que la palabra no está haciendo efecto en esa vida, ¿verdad? No está haciendo efecto y Dios no está trabajando en esa vida. Cuando Dios trabaja en la vida de una persona, esa persona va a dar frutos y va a permanecer en las Escrituras. Juan 15:9. Juan 15:9. ¿Cuál es el ejemplo de glorificar al Padre? Bueno, ¿cuál es nuestro ejemplo? Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. El ejemplo es Cristo. Siempre es Cristo. No, yo me comparo con los hermanos aquellos que viste que aquellos no obedecen como yo. Pero eso no es lo que Cristo nos está enseñando. Cristo nos está enseñando, dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. O sea, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, amaba al Padre? Porque hacía todo lo que el Padre le agradaba. ¿Se entiende? Y ese es el amor, obediencia. No hay amor, el amor bíblico es obediencia. Si yo digo que amo a Dios, se va a ver en mi vida que me esmero y me esfuerzo en obedecer y en permanecer en las Escrituras. Juan 14, versículo 23 al 24. Juan 14, 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo sabemos que Dios está en mí? Porque yo amo la palabra de Dios. Quiero vivir la palabra de Dios. Versículo 24 de Juan 14. El que no me ama, bien claro el Señor, no guarda mi palabra. O sea, el que no ama a Dios, el que no es de Dios, el que no tiene a Dios en su vida, no guarda la palabra de Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 26 de Juan 14. Dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ¿por qué podemos permanecer en la palabra? Porque tenemos el Espíritu Santo. No porque somos mejores, no, porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es que nos hace permanecer. Por eso dije, la obra no es nuestra, es de Dios. Es el que está en nosotros el que nos lleva a hacer lo que a Dios le gusta y le agrada. No es por nuestra fuerza, porque nuestra carne lo que quiere es pecar. Nuestro deseo es pecar y pecar y pecar. El que nos frena es el Espíritu. Nos está diciendo continuamente, no hagas esto, no mires esto, no hables esto. Continuamente nos está reprendiendo, ¿verdad? Seguimos adelante. Juan 15, versículo 10. Juan 15, 10. ¿Cómo permanezco en Dios? ¿Cómo permanezco en Dios? ¿Cómo yo puedo permanecer en Dios? Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí el Señor es bien claro. El que me ama, mi palabra guardará. Así como, ¿cómo lo tengo que hacer, Señor? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo, el Hijo de Dios. No es el hermano aquel, la nominación aquella, los hermanos. No. Nuestro modelo es Cristo, ¿verdad? Debemos guardar sus mandamientos y eso es la evidencia que estoy permaneciendo en Dios. Judas es un libro donde también es muy fuerte, ¿verdad? Y es lindo leerlo y también mirar lo que dice este hermano en la iglesia, los creyentes. Judas, versículo 20 al 21. Judas tiene capítulo 1, solo un capítulo, pero un capítulo muy profundo. Y acá nos va a decir que es permanecer en Dios. Judas, antes de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así: pero vosotros, amados,
edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace una persona que está permaneciendo en la palabra? Se va edificando. ¿Qué va haciendo? Se va creciendo, ¿verdad? ¿En qué? En fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, es una persona que se va convirtiendo más en una persona de oración, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bueno, se va conservando en el amor de Dios, se va conservando en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y eso es conservarse en el amor de Dios. Y mientras me voy conservando en la palabra de Dios, estoy esperando en Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él va a venir a buscarme, pero va a venir a buscar cristianos que se están edificando, van creciendo, se están permaneciendo en la palabra. Esos son los cristianos que vienen a buscar a Cristo. No es que dice ser cristiano, sino que permanece en Él, ¿verdad? Por eso el cristianismo no es un sentimiento, como vuelvo a reiterar, ¿verdad? No es que nosotros nos sentimos cristianos, sino que lo vemos en nuestra vida, que es una relación íntima con Dios, que amamos las Escrituras, que amamos estar con los hermanos, amamos congregarnos, amamos estudiar la palabra, amamos la vida espiritual. No es como yo creo o yo me siento, sino es una forma de vida, es una forma de vida. Bueno, pero también cómo se nota el falso creyente. Judas también lo dice. ¿Cómo se nota un falso creyente? Bueno, Judas, versículo 10 al 19. Bueno, dice, menos mal que no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Judas 10, versículo 10 al 19. Bueno, estos blasfeman, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bueno, son gente que conoce muchas veces la Escritura, pero aún así se ríe de la palabra de Dios. Ellos se ríen. Dios dice, no hagas esto, pero no importa, volvemos a lo mismo. Llevo un corderito, hago un sacrificio, hago algo en el templo, puedo ir a predicar el Evangelio, pero yo vivo a mi manera, después ya está. Bueno, dice, en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, que dice la Biblia, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Odian a los cristianos. No aman a los hermanos, sino que lo odian. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Usó las cosas de Dios para lucro, para ganar plata, dinero, ¿verdad? Para eso usó la palabra de Dios Balaam, para sacar provecho propio. Bueno, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo la gente de Coré? Bueno, quiso destituir a Moisés y Aarón, ¿verdad? Queremos hacer una revuelta y vamos a sacarlo de los líderes y empezaron a hablar mal de los predicadores, a hablar mal de Moisés, a hablar mal de Aarón. Bueno, y esto fue, ¿qué le pasó a estas personas? Dios abre la tierra y los tragaron vivos, derecho al lago de fuego, ¿verdad? Estos son manchas, versículo 12, estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Bueno, dice que son nubes sin agua. Bueno, una vez vemos las nubes, qué preciosa. ¡Ay, qué lindo cristiano! Sí, precioso. Pero ¿sabe qué? Son nubes sin agua, ¿o no? No traen nada. No traen fruto, no traen nada. Dicen ser cristianos, llevadas de acá por allá por los vientos. Son llevados como la onda del mar, por cualquier doctrina. Siguen a cualquier predicador, siguen una doctrina acá, mañana están en aquella iglesia, mañana están en otra iglesia, andan en iglesia. Dice árboles otoñales. ¿Y qué le pasa al árbol otoñal? Sin fruto. No llevan frutos. No llevan frutos espirituales, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, tienen un mal testimonio, ¿verdad? Son vidas que tienen mal testimonio, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dios tiene reservada para esa gente las tinieblas eternas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Saben qué? ¿Cómo sabemos que son falsos? Por sus obras, por sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Versículo 16, estos son murmuradores. Esta gente son las que hablan mal, las que viven chusmeando, que viven querellosos. Son personas que se viven quejando. Se quejan de esto, se quejan del otro, ¿verdad? Que andan según sus propios deseos. No andan según los deseos de Dios, sino los deseos propios. Cuya boca hablan cosas infladas, o sea, cosas que no tienen sentido, cosas sin valor, adulando a las personas para sacar provecho. Yo sigo a tal predicador. Nosotros somos de tal denominación, como los judíos. Nosotros somos de Abraham. Oh, wow, son de Abraham. Son intocables. Jesús dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Así que la descendencia, por ser descendiente de Abraham, no los salvaba. Versículo 17, pero vosotros, acá cambia, pero vosotros. ¿Vosotros quiénes? Los cristianos. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Memoria de las Escrituras. Y esto es permanecer. Los versículos 18, los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. No tenemos que asombrarnos. ¡Wow! ¿Cómo crece la apostasía? Ya Judas ya lo estaba diciendo. Ya los apóstoles lo dijeron, ¿verdad? Sí, hay falsos en medio nuestro, sí hay falsos. Pero nuestra tarea es no echarlos de la iglesia, sino ayudarlos y llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Estos son los que causan divisiones. Bueno, ¿qué hacen dentro de la iglesia? Divisiones, ¿verdad? Hablan mal, chumean, hablan mal de los ancianos, de las ancianas, y ya causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Saben la evidencia por qué actúan así? Porque no tienen al Espíritu. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo le voy a enviar el Espíritu para que ellos estén recordando todas las palabras que yo he hablado. Entonces la evidencia de un verdadero creyente es que se somete a Dios y a su palabra. Día a día lucha para obedecer más la Escritura. Quiere glorificar a Dios como lo hizo el Señor. Nuestro modelo siempre Cristo, ¿verdad? Él siempre hizo lo que le agradó a Dios. El falso creyente no lo quiere hacer. Juan 14, versículo 15, dice así, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, siempre el Señor es blanco o negro. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y el que no me ama, quiere decir que no está el Padre en él. No estamos en él. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, Él sentía gozo en agradar al Padre. Él no andaba, qué horrible, tengo que agradar al Padre. Ay, tengo que ir allá, y tengo que ir acá. No, él iba gozoso, ¿verdad? Y le preguntaba, ¿y por qué vamos para acá, Señor? Porque yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Sentía gozo en obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que sentimos los creyentes. Cada vez que, no sé si a ustedes les pasa, cuando por lo menos yo me acuesto, me analizo, ¿verdad? Y veo ver cuánto obedecía a Dios. Hoy obedecí bastante, qué bueno. Y eso me siento gozo, ¿verdad? Pero cuando voy y miro y me analizo mi vida durante el día, y hoy pequé contra Dios. ¿Y qué traí? Tristeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Pero también nos trae gozo cuando obedecemos. ¿Se entiende? Entonces debemos analizarnos día a día. Acuérdense de David cuando pecó. ¿Qué fue lo primero que pidió David a Dios? Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Verdad? Cuando el creyente peca, pierde el gozo. Anda amargado, ¿verdad? Parece que la vida no tiene sentido. Bueno, anda mal porque tiene pecado. Pero cuando vamos a la Escritura y Dios y a la oración, decimos, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué ando así? ¿Por qué ando amargado? ¿Por qué parece que no tengo victoria espiritual? Señor, háblame. Vamos a la Escritura y el Señor me muestra. Acá fallaste. Y acá el cristiano va, confiesa el pecado,
se aparta y vuelve el gozo, ¿verdad? La obediencia trae gozo. Una persona cristiana que anda sin gozo es una evidencia que está en pecado, ¿verdad? Está en pecado y por eso no tiene el gozo de su salvación, como David lo pedía. Entonces, debemos cada día examinarnos. El Señor hoy nos examinó, ¿verdad? Y nosotros sabemos si estamos permaneciendo o no en la palabra de Dios. Si nos estamos esforzando cada día en permanecer más, mejor, en agradar a Dios. Bueno, si lo estamos haciendo, es una evidencia que Dios está trabajando en mí. Ahora, si no lo estamos haciendo, hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentirse, ¿verdad? Por sus pecados y creer en el Evangelio. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios. Dios está regalando la salvación. Dios la regala, no pide nada. Simplemente que te arrepientas y creas en la obra que Cristo hizo y de esa obra te va a salvar de la condenación eterna. Ojalá que lo hagas hoy y hoy seas salvo y perdonado por Dios y puedas ser un hijo o una hija de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, tú has sido claro. Ayúdanos a nosotros, oh Dios, a que el Espíritu Santo nos esté recordando estas palabras, Señor, para permanecer en ellas y, Señor, y enfocarnos en llevar más frutos. No simplemente conformarnos con nuestra salvación, conformarnos que nos congregamos, sino, Padre amado, que debemos, Señor, no ser conformistas en la vida espiritual. Vemos en tu palabra que los apóstoles y los primeros cristianos no se conformaron simplemente con ser salvos, sino que ellos, Señor, se esforzaron cada día en agradarte más y lo hicieron hasta el fin. Ayúdanos a cada uno de nosotros, aquellos que te conocemos, que somos tus hijos, tú nos conoces, a cada día esforzarnos más. Señor, trabaja en nuestras vidas, que no seamos rebeldes a tu voz. Ayúdanos, Señor, y quebrántanos, humíllanos. Padre, y haz una iglesia limpia y pura en esta ciudad de Durazno, que te ame y quiera servirte y honrarte. Padre, también rogar por aquellos que no te conocen, para que tu palabra haga la obra, oh Dios, y esa semilla haya caído en buena tierra para salvación y para edificación. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, si Dios quiere, este martes estaremos congregados en el Nacional a la hora 20 con nuestros hermanos para estudiar el libro de Marcos. Así que bueno, los esperamos en Arrospide y Oribe, no me acuerdo el número, pero los esperamos allí el martes a la hora 20, todos aquellos que quieran asistir y escuchar un mensaje de la palabra. Muchas bendiciones y que pasen bien.